¿Qué pasaría si la historia de Cristo no solo fuera incompleta sino una verdad deliberadamente reprimida? Una verdad tan revolucionaria que, si se revela, no solo podría despertar a la humanidad, sino también desbloquear el código mismo de la realidad. La mayoría de las personas nacen, viven y mueren creyendo en la versión distorsionada impuesta por sacerdotes y concilios, una narrativa tan manipulada que desvió la verdadera enseñanza de Cristo y aprisionó a la humanidad en una línea de tiempo inferior. Pero en 1945, en las abrasadoras arenas de Nag Hammadi, un hallazgo lo cambió todo. Códices de cuero que custodiaban escritos prohibidos de los primeros cristianos. Estos evangelios perdidos no solo presentan a un Cristo diferente, sino que dejan al descubierto un proyecto oculto de creación, desde frases que encienden la chispa divina hasta visiones de 12 inmensos universos, formando un mapa olvidado durante siglos. Textos que se atrevieron a hablar de Cristo de una manera que desafiaba la ortodoxia, revelando misterios reservados solo para unos pocos despiertos. Y lo más sorprendente, no eran invenciones de herejes, sino registros auténticos de los primeros cristianos, místicos gnósticos y visionarios que vieron a Cristo bajo una luz completamente nueva. ¿Por qué estaban escondidos? ¿Por qué fueron etiquetados como herejía? ¿Y por qué, incluso hoy, son tan pocos los que se atreven a afrontar lo que revelan? Porque entre sus frágiles páginas se esconde un Cristo radicalmente diferente. No un Cristo al que hay que adorar a distancia, sino un Cristo que hay que experimentar, una presencia que hay que despertar en uno mismo. Un Cristo de luz interior y de liberación de la prisión de las imágenes sagradas. En esta inmersión, descubriremos la visión revolucionaria del Evangelio de Tomás, las revelaciones trascendentales del Evangelio de Felipe y la gran cosmología del libro secreto de Juan. También exploraremos los escritos más enigmáticos de todos, aquellos que hablan de 12 universos y un mapa olvidado de la existencia misma. Pero la pregunta que realmente importa es, ¿qué significa redescubrir todo esto para ti y la realidad que vives ahora? Prepararse. Lo que estás a punto de saber no solo transformará tu visión de Cristo. Puede cambiar completamente tu percepción de cómo funcionan realmente el universo y la creación. Para comprender los textos de Nag Hammadi es necesario volver a las sombras de la historia. A una época en la que el cristianismo no era una sola voz, sino un coro de puntos de vista contradictorios. Los primeros siglos después de la vida de Cristo estuvieron todo menos unificados. No existía la Biblia tal como la conocemos hoy. En cambio, circularon entre las comunidades innumerables escritos, evangelios, revelaciones, cartas y enseñanzas místicas. Entre ellos destacaron los gnósticos, quienes veían a Cristo no solo como un salvador o maestro, sino como un revelador cósmico, enviado para liberar a la humanidad de las fuerzas de la ilusión. Se llamaban a sí mismos conocedores, no meros creyentes. Para ellos la fe no era una obediencia ciega, sino un despertar de la memoria. Enseñaron que dentro de cada persona hay una chispa divina, un fragmento de la fuente eterna, temporalmente aprisionado en las corrientes de la materia. Y Cristo, en su opinión, vino no solo para sacrificarse, sino para despertarte, recordarte quién eres realmente y guiarte para escapar de esta ilusión que llamamos realidad. Pero esta visión era peligrosa. Peligroso para quienes buscan control. Peligroso para la Iglesia emergente que consolidó el poder a través de la jerarquía, el dogma y el miedo. En el siglo IV la batalla quedó decidida. En los concilios de Nicea y más allá, ciertos evangelios fueron canonizados como verdad, mientras que otros fueron condenados como herejía. Los escritos que hablaban del despertar interior, de la soberanía divina, de un Cristo que revelaba la luz dentro de cada persona, fueron perseguidos y destruidos. Sin embargo, la verdad, por mucho que sea reprimida, siempre encuentra la manera de sobrevivir. En Nag Hammadi, estos textos prohibidos perduraron milagrosamente. Escondidos por los monjes, tal vez para protegerlos de la destrucción, permanecieron silenciosos, como semillas enterradas, durante siglos. Hasta que fueron descubiertas en 1945 por un campesino que cavaba en busca de fertilizante. Lo que surgió no fue solo un puñado de evangelios olvidados, sino un inmenso tesoro de sabiduría oculta. El Evangelio de Tomás, con sus enigmáticos dichos de Jesús, el Evangelio de Felipe, que sugiere misterios de unión sagrada, el libro secreto de Juan, que traza un vasto drama de luz y engaño, y la Sofía de Jesucristo, que describe múltiples universos y la arquitectura oculta de la realidad. Filosóficamente, estos textos rompen las estructuras que la mayoría acepta como verdades absolutas.
proponen que la salvación no es algo concedido desde fuera, sino que se despierta desde dentro. Como declara audazmente el Evangelio de María Magdalena, el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Seguidlo. Desafían la idea de un Dios enojado que exige sumisión, revelando en cambio a un creador ciego, el demiurgo, que atrapa a las almas en la ignorancia. Hablan de eones, emanaciones de luz divina, y de Sofía, la sabiduría misma, que tropezó en su creación pero se convirtió en la llave de la redención humana. Y el proyecto que revelan es deslumbrante, el mundo no es lo que parece. La realidad es estratificada, simbólica y multidimensional. Para los gnósticos, Cristo no era solo un salvador, sino un revelador de esta arquitectura oculta de la existencia, un guía que señalaba la fuente eterna más allá de las ilusiones del tiempo y la materia. Comencemos con el Evangelio de Tomás. A diferencia de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Tomás no contiene una narración sobre el nacimiento, muerte o resurrección de Jesús. Más bien, es una colección de 114 dichos, acertijos místicos, parábolas y claves para el despertar interior. Uno de los pasajes más famosos dice: el reino está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Reflexiona sobre esto. El reino no está en los templos, no está en los rituales, no está en la espera del fin de los tiempos. Está aquí y ahora, escondido dentro de ti. Cristo no prometió un paraíso lejano, sino que reveló una realidad presente que la mayoría nunca percibirá. Esta es la primera ruptura radical. En Tomás, la salvación no depende de creer en una historia, sino del conocimiento directo, la gnosis. El llamado no es créeme, sino despierta dentro de ti lo que te estoy mostrando. Y en el diálogo del Salvador, la misma voz resuena con aún más intensidad: la lámpara del cuerpo es la mente. Mientras lo que hay dentro de vosotros esté en orden, vuestros cuerpos estarán iluminados. En otras palabras, la iluminación comienza con la organización de tu vida interior. Es el estado de tu mente, no los rituales de la religión, lo que determina si caminas en la oscuridad o en la luz. Consideremos ahora el Evangelio de Felipe. A primera vista, parece fragmentado, en parte sermón, en parte reflexión, en parte texto místico. Pero entre sus hilos hay una enseñanza sobre la unión sagrada. Habla de la cámara nupcial, un sacramento místico donde el alma fragmentada se vuelve completa, unida con su yo superior y lo divino. Un pasaje sorprendente dice: la verdad no vino al mundo desnuda, sino en tipos e imágenes. De otro modo, el mundo no recibiría la verdad. La verdad se describe como velada, escondida bajo símbolos y metáforas. Los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, todos ellos son sombras de una realidad más profunda. Felipe sugiere que la redención no está en repetir gestos externos, sino en reconocer lo sagrado dentro de uno mismo. El matrimonio espiritual no es una ceremonia, sino un despertar. Y el Cristo que presenta no es un juez distante, sino un espejo que refleja su propia divinidad. Encadenado a la ilusión. Estas no son meras emociones pasajeras, son prisiones que distorsionan la visión y que te convencen de que el mundo es sólido cuando, en realidad, es solo un espejo empañado. ¿Y qué pasa cuando limpias ese espejo? ¿Cuando la ira se disuelve en claridad y el miedo se convierte en confianza? No solo ves mejor, te conviertes en lo que siempre fuiste. Los textos de Nag Hammadi no hablan de una redención pasiva, sino de una alquimia interior. Cada palabra es una invitación a transmutar el plomo de la ignorancia en el oro del conocimiento. El Evangelio de Tomás dice: el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. No es una promesa lejana, sino una realidad que ya está aquí, escondida bajo capas de distracción y dogma. La cuestión no es encontrar lo divino, sino reconocerlo, porque nunca desaparece. ¿Y qué pasa cuando lo reconoces? Cuando la chispa dentro de ti se enciende e ilumina el camino. Los arcontes, esos poderes que gobiernan el mundo material, pierden su dominio. Se alimentan de tus dudas, de tu sumisión, de tu creencia de que eres pequeño. Pero cuando despiertas, cuando comprendes que lo que es de Dios es semejante a Dios, como dice el Evangelio de Felipe, tiemblan. Porque un alma que conoce su verdadera naturaleza es indomable. Esto explica el miedo a la ortodoxia. Una iglesia que depende de intermediarios, sacerdotes, sacramentos, jerarquías, no puede tolerar un mensaje que diga: no necesitas que nadie te salve. Ya eres libre.
Los textos gnósticos no niegan la importancia de Cristo, lo radicalizan. Él no es un salvador que hace el trabajo por ti, sino un maestro que te enseña cómo salvarte a ti mismo. Levántate del sueño de la ignorancia, clama el evangelio de la verdad. Recuerda quién eres. Y aquí está la paradoja, cuanto más te acercas a ese recuerdo, más parece cambiar el mundo que te rodea. No porque la realidad cambie, sino porque tu percepción se expande. Los 12 universos descritos en la Sofía de Jesucristo no son solo metáforas cósmicas, son etapas de tu propia conciencia. Cada uno de ellos es una capa de ilusión que hay que trascender, un velo que hay que rasgar. Y a medida que avanzas, descubres que lo que llamaste yo era solo una sombra de lo que realmente eres. Pero cuidado, este camino no es para débiles. Los textos gnósticos no ofrecen consuelo barato. Requieren coraje. Coraje para cuestionar, para dudar de las verdades impuestas, para enfrentar los arcontes dentro de ti, esos patrones de miedo, de culpa, de limitación que te dicen que no eres digno. El que tiene oídos para oír, que oiga, repite Jesús en el Evangelio de Tomás. No es una invitación a la obediencia, sino a la audacia. A la audacia de escuchar más allá de las palabras, de ver más allá de las apariencias, de vivir más allá de las cárceles. ¿Y si te atreves? Sí, en lugar de aceptar el mundo tal como se presenta, decides verlo como realmente es, un escenario de sombras, un juego de luces y tinieblas donde la única salida es despertar. Entonces ya no serás un espectador. Te convertirás en el protagonista de tu propia historia, aquel que camina por los 12 universos no como un peregrino perdido, sino como un heredero del pleroma, de la plenitud original. Los manuscritos de Nag Hammadi no son reliquias de un pasado muerto. Son claves. Llaves de puertas que ni siquiera sabías que existían dentro de ti. Y la pregunta final no es ¿qué significan estos textos?, sino ¿qué harás con ellos? Porque la verdad no está en las páginas amarillentas. Es en el momento cuando decides vivir lo que te revelan. Entonces, respira profundamente. Cierra los ojos. Y pregunte, ¿qué es lo que ya sé, pero aún no me he atrevido a recordar? La respuesta está ahí, esperando. Y cuando la encuentres, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Encadenado a la ilusión. Piense en la frecuencia con la que el miedo dictó sus decisiones, en cómo la ira redujo su visión. Para los gnósticos, estas no eran solo emociones. Eran prisiones. Y la salida no era reprimirlos, sino reconocerlos como susurros de un mundo falso, y luego elegir de otra manera. La próxima vez que surja el miedo, deténgase y pregunte, ¿es esta la voz de la verdad o el eco de la oscuridad? En el momento en que preguntas, comienzas a aflojar tu agarre o a regresar a las palabras de Tomás. Cuando hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, entraréis en el reino. Unir el interior y el exterior es dejar de vivir divididos, es permitir que tus pensamientos, palabras y acciones fluyan de una misma fuente. La integridad es la base del despertar. E imagina este proyecto cósmico del que hablamos no como un mapa distante de universos, sino como algo vivo dentro de ti. Cada capa de la realidad refleja tu propia conciencia. Cada vez que superas el miedo, cada vez que eliges el amor sobre la ira, cada vez que recuerdas quién eres realmente, subes un escalón más. Se acerca a la luz que siempre ha sido su origen. No es necesario dominar los 12 universos para empezar. Simplemente da el siguiente paso en tu propia vida. La estructura no es solo cósmica, es personal. Y el camino que ella describe comienza con una única decisión, recordar. Que esta sea tu práctica, no acumular más creencias, no esperar promesas lejanas, sino vivir como si la chispa divina ya habitara dentro de ti ahora. Porque ella vive. La transformación no comienza mañana, ni en algún más allá lejano, sino ahora mismo, mientras lees estas palabras. Y si quieres profundizar en estos misterios, he preparado un libro electrónico gratuito llamado Escapando da Ilusao, una guía gnóstica para dominar la realidad. Él amplía estas antiguas enseñanzas y le muestra cómo aplicarlas a su propia existencia. El enlace está en la descripción. Los textos de Nag Hammadi revelan a un Cristo muy diferente del consagrado por la ortodoxia, no un salvador lejano al que adorar, sino un revelador de conocimientos ocultos, no un gobernante que exige obediencia, sino un guía que señala la chispa divina dentro de ti. El Evangelio de Tomás susurra que el reino ya está dentro.
El Evangelio de Felipe enseña que la verdad está escondida en imágenes, esperando a quienes tienen ojos para ver. El libro secreto de Juan desenmascara los falsos poderes que dieron forma a este mundo. Y la Sofía de Jesucristo descubre algo casi inimaginable, una arquitectura cósmica de 12 universos. Un mapa olvidado de la realidad. ¿Por qué fue enterrado este conocimiento? ¿Por qué te hace soberano? Porque te recuerda que la salvación no la otorgan gobernantes, sacerdotes o imperios. Se despierta cuando recuerdas quién eres. Y ahora, tras siglos de silencio, el proyecto está en tus manos. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con él? ¿Lo tratarás como una historia, como cualquier otro texto? ¿O te permitirá transformar tu forma de vivir, respirar y ver el mundo? ¿Permanecerás en las ilusiones de este mundo o seguirás el mapa que Cristo dejó para quienes estén dispuestos a despertar? La mayoría nunca se atreverá a hacer estas preguntas. Pero los buscadores como tú no son la mayoría. Estás aquí, escuchando, recordando, y así es como comienza todo despertar. Si estas palabras tocaron algo en ti, si sentiste un destello de reconocimiento, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte a Nostigai para que podamos continuar este viaje juntos. Porque los textos de Nag Hammadi no son solo reliquias antiguas. Son llaves vivas. Y tal vez algún día veas por ti mismo que la luz que siempre has buscado ha estado dentro de ti todo el tiempo.